Hola, ¿qué tal? Estamos frente a la tríada de videos. En este caso vamos a presentar el segundo video. Mi nombre es Ana Carolina Eidenreich y vengo a comentarles un ejemplo de aplicación de la técnica UMAP, eh, Uniform Manifold Approximation and Projection, sobre datos de Single Cell RNA-seq. El tercer video estará compuesto por un ejemplo de un caso en tiempo real con un set de datos de glándula mamaria y estará realizado por Evelyn Olsenowski. Esta teoría se circunscribe en el uso de tres papers. El primero de todos es el que emplea esta técnica de reducción de las dimensiones para visualizar datos de single cell usando UMAP. En este paper los autores describen las bondades de esta técnica frente a otras, usando un set de datos biológicos. El segundo paper está escrito por Leland McInnes y los autores de esta técnica y hablan sobre la teoría detrás de esta técnica, ¿no? Sobre cómo la red del manifold, que es una red de interacción de puntos, puede configurar de manera local, en el espacio n-dimensional, los datos y a través de embeddings y de transformaciones puede llevar a una visualización en un embedding 2D, donde se puede interpretar de manera sencilla cómo se están comportando las agrupaciones de los datos. Respetando, bueno, como había mencionado Sebastián, la estructura local y la estructura global de manera más uniforme. El último paper que se ejemplifica acá habla sobre un tutorial, una guía de un análisis de datos de RNA single cell. Es un review de Nature y los autores pertenecientes al Instituto Sanger de Inglaterra ejemplifican paso a paso cómo deben tratarse los datos de single cell. Entonces estos son tres papers, tres pilares de los que se extrajo la información que se va a manejar en este video. Entonces el índice de este video está compuesto de, primero, una breve explicación de la tecnología de Single Cell RNA-seq, luego cómo son los datos de Single Cell RNA-seq, cómo es el preprocesamiento, o sea, de estos datos, y luego se verá la performance de UMAP. Posteriormente, los siguientes pasos serán ejemplificados por Evelyn Olsenowski. La tecnología de single cell es importante entenderla. Es una técnica que ha avanzado en los últimos años y ha traído nuevos conocimientos sobre los fenómenos biológicos más complejos que subyacen a los tejidos. Lo que permite es analizar el transcriptoma de una célula única, justamente como su nombre lo indica. Entonces, este advenimiento de esta nueva tecnología correspondió a un problema computacional, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para clusterizar un dataset en alta dimensionalidad que además tiene ruido, pudiendo obtener de manera sustancial la información necesaria y poder eliminar las cosas que no son señal biológica, ¿no? Entonces, es oportuno hacer una descripción analítica de las técnicas que se emplean de ciencia de datos para hacer este preprocesamiento hasta poder llegar a implementar la técnica de visualización de datos UMAP, con UMAP. Entonces, en este caso, para generar los datos, como dice esta diapositiva, tenemos primero un diagrama de flujos donde se ve cómo
necesitamos a los donantes, puede ser un donante de cualquier especie. Se extrae el tejido, en este caso van a ser islotes pancreáticos. Luego se encapsulan estas células que hacen a ese tejido. Hay distintas tecnologías de secuenciación, en este caso se está ejemplificando la tecnología InDrop. Se preparan las librerías para poder hacer secuenciación de RNA y luego se analizan los datos de expresión. Este es otro paper que también habla un poco de un mismo flujo de trabajo donde se tienen poblaciones de células heterogéneas, no necesariamente vienen de un tejido, sino puede ser de un cultivo, y en este caso se estaba trabajando con datos tratados con una droga y datos sin tratar con la droga, haciéndoles a los dos secuenciación de single cell, de RNA, o sea, de célula única, y se obtienen las matrices de datos donde se tienen los genes y las células, ¿no? O sea, como columnas tenemos células únicas y como filas tenemos genes. Y por último, bueno, acá este es otro ejemplo de otra tecnología donde se emplea, también se sacan células de islotes pancreáticos y se hace el análisis de single cell. Una vez vista la parte experimental, veamos cómo son realmente los datos. En este caso, elegí poner una imagen de un islote pancreático como para demostrar, estos autores estaban interesados en ver todos estos tipos celulares, que son 14, y por ende, bueno, mostrar un poco cómo está conformado el islote y cómo estas células son constituyentes de este tejido, ¿sí? Células alfa, células beta, células delta, gamma, así sucesivamente. En los recuadros negros, que son recortes de la ejecución en R, tenemos primero que nada cómo se organiza un objeto de Seurat, que es la librería que nos permite analizar este tipo de datos. Entonces tenemos los identificadores de las células, el origen del que viene cada una de las células, el número de counts de RNA que tiene esa única célula, el número de features que están asociados a ese número de counts. Con número de features se refiere al gen, a cuántos genes tiene esa célula. Después, ¿a qué tecnología está asociada esa célula? Porque este dataset tiene varias tecnologías, integra distintas tecnologías para el mismo tejido, que es páncreas humano maduro. Y después tenemos de qué tecnología viene. Y este tipo de datos, este dato están tagueados, es decir, ya los investigadores que realizaron estos estudios ya establecieron qué perfil genético hace a qué células, y por ende ya le pusieron la etiqueta del tipo celular. Esto es importante destacarlo porque cuando nosotros tengamos los datos a secas, o sea, los datos crudos, no vienen tagueados. Entonces estamos frente a un problema a un problema no supervisado, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo el tratamiento de datos con datos que no sabemos qué son. Entonces, en este caso, a través de la herramienta Table de R, se puede ver el número de células totales que teníamos correspondientes a cada especie celular, a cada linaje. ¿No? Están como separadas y cada una tiene un número de células que corresponden a su grupo. Este objeto, páncreas integrado, tiene entonces, como decíamos, estábamos frente a una matriz cuadrada, tiene 568 muestras, o sea, 568 células, que viven en un espacio de 36.363 dimensiones. Esta matriz es una matriz no negativa, donde todos los datos van de 0 a, o sea, toman valores reales positivos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué consta el preprocesamiento de los datos UMAP?
¿no? Primero que nada, se emplea una métrica de control de calidad de los datos. Es decir, los números de genes que se detectan en cada célula. Van a haber ciertas gotas, ciertos droplets que pueden estar vacíos o pueden contener más de una célula, y esos datos son datos que no van a representar la realidad, entonces hay que eliminarlos. Luego se analiza el número de moléculas por unidad de análisis, por célula. Luego se analiza el porcentaje de lecturas que mapean en el genoma mitocondrial para ver que esas células no estén enfermas, y ese es otro mecanismo que se emplea para el filtrado de células. Luego se seleccionan a través de cuando el analista de estos datos selecciona cuáles son los valores por los cuales va a cortar los datos y se va a quedar con las células que cumplen estas características. Posteriormente se realiza una normalización, un escalado, y se van a detectar los genes altamente variables, que van a ser los que contribuyan, los que hagan a la señal biológica que va a ser distintiva entre tipos celulares. Entonces, lo primero que se hace es se evalúa en esta red de unidades de miles de células, como habíamos dicho, 5.000 células, se analiza en violin plots el número de features, es decir, cuántas células tienen un número de features asociados, que en este caso corre entre un número menor a 2.500 y un número mayor a 10.000. Se ve la distribución sesgada. Y luego vemos que también el número de counts tiene una distribución similar, y todas las células viven en una región, ¿no? Bueno, por último se ve cómo es la correlación entre el número de counts y el número de features. Claramente tiene una relación ascendente, y esto permite, digamos, filtrar células que podrían llegar a ser datos aberrantes para que no perjudiquen en el análisis subsiguiente. A través de filtros y de umbrales se seleccionan las células. Luego se observan cuáles son las características altamente variables, ¿no? En este gráfico, cada observación representa entonces un gen. Es decir, en el otro sentido, ya no estamos en el sentido de las filas, donde cada fila es un gen, sino estamos mirando al dataset en cuanto a sus features. Y se ven cuáles son los genes que poseen mayor variabilidad en el dataset. Es decir, por ejemplo, PPI es un gen que su varianza estandarizada está bastante grande, y bueno, el promedio de expresión para este gen es alto. Entonces, se seleccionan así, de esta manera, mirando esta distribución, o sea, en cuanto a la media y en cuanto a la varianza de cada expresión, se evalúan cuáles son las 2.000 variables que mayor variabilidad presentan, que son los genes, las señales, o sea, son los genes que van a hacer realmente a la diferenciación de los puntos. Después de la selección de las 2.000 features altamente variables, las mayores, se hace un análisis de PCA con estas features. Este análisis nos permite ver cuáles son las principales componentes que van a contener la mayor información. Diversas investigaciones o los expertos establecen que generalmente la mayor cantidad de información se conserva entre las primeras 10 y 12 dimensiones para este tipo de datos. Acá vemos un diagrama de codos sobre cómo se distribuye la desviación estándar en cada una de las componentes principales. Bueno, entonces se seleccionan trabajar con los primeros componentes principales. Se puede hacer un análisis sobre cuáles son los genes que pertenecen a cada uno de estos componentes, cuáles son los que están discriminando cada variabilidad. Y bueno, y la persona que conoce el tejido va a determinar
cuando los genes que empiezan a aparecer ya no son propios y distintivos del tipo de tejido y son genes que corresponden a, a células de manera ubicua, o sea, corresponden a una gran totalidad de células, sin distinción del tejido que se está analizando, de lo que hace en verdad a cada linaje celular. Acá se ve cómo se ven los datos etiquetados según clúster o según, digamos, la tecnología de secuenciación de la que provenían los datos. Estos son los dos primeros componentes principales. Vemos que PSA no genera una agrupación en cuanto al tipo celular, están más bien los datos mezclados. Entonces, esta técnica lineal de reducción de las dimensiones no va a hacer realmente a la visualización final. Por eso es que vamos a tener que implementar técnicas no lineales para la reducción de la dimensionalidad. Antes de 2018, antes de que UMAP fuera generada para hacer este tipo de visualización, se empleaba la técnica de Stochastic Neighbor Embedding, que es TSNE, donde se ve, o sea, en las publicaciones previas a 2018, la forma de representar datos de single cell era a través de esta visualización. Y se ve que hay una buena clusterización, se respeta bastante bien los tipos celulares, pero se ven ciertos solapamientos, ciertas regiones donde conviven células alfa, por ejemplo, acá con células gamma, y células gamma con células epsilon, delta. Hay como cierta atracción entre este tipo, en esta tipo de visualización. Entonces, posteriormente, con el advenimiento del desarrollo de UMAP, se pudieron emplear a partir del 2018 esta nueva visualización y se ve que gracias al empleo de los manifolds y a las bondades de respetar métricas locales y métricas globales que permiten comparar a cada una de las observaciones, se ve que en esta visualización hay una mayor concentración en cuanto a los datos. O sea, se clusterizan mejor las células alfa, las células gamma, beta, delta y todas las células que hacían al dataset en sí mismo. Si bien entonces la técnica de UMAP no fue generada únicamente o no permite únicamente analizar datos de single cell, o sea, permite, o sea, en el paper donde ellos lo desarrollaron, McInnes y colaboradores lo hacen las visualizaciones en los embeddings de 2 dimensiones, no solo para datos de single cell, sino también lo hacen con datos de imágenes satelitales o imágenes de dígitos, lo prueban con distintos, prueban la performance del algoritmo no supervisado con distintas datasets. Sin embargo, nosotros acá lo empleamos en datos de single cell y el advenimiento de la técnica de single cell fue verdaderamente un desafío computacional porque justamente por la dimensionalidad del dataset y todas las herramientas que deberían emplearse para detectar cuáles son las características de los datos que hacen a la información biológica relevante o no. Es decir, la maldición de la dimensionalidad, en este caso, llevó a la necesidad de generar un pipeline bien detallado donde a través de las distintas herramientas se pueda extraer la información relevante hasta llegar a una visualización que pueda ser comprendida por los distintos investigadores y pueda ser fácilmente comparada. Entonces, pudimos observar que UMAP nos permitió una visualización acorde a la necesidad esta de poder ver cómo se dispersan las células,
qué similitudes o cuáles tienen perfiles transcripcionales más similares entre otros y cuáles se alejan y cómo se distribuyen estas nubes de puntos. Bueno, les agradezco un montón por la atención y espero que ahora puedan estar un poco más cerca de este tipo de análisis empleado para datos de single cell. Muchas gracias.